Bueno, a ver, imaginad la siguiente escena, ¿vale? Vale, cuéntame. Alguien decide apuntarse a un programa de formación espiritual. Entra por la puerta y, bueno, seguramente espera encontrar un ambiente relajado, olor a incienso, gente sentada en círculo meditando. Claro, lo típico, buscando algún tipo de iluminación abstracta o paz interior. Exacto. Pero de repente, al sentarse, lo primero que le ponen delante no es un cojín de meditación. Ah, no. Que va, le ponen un calendario estricto de entregables para el año 2026 y un cronómetro. Madre mía. Sí, sí. Y además le comunican que tiene exactamente 5 minutos para explicar la inmensidad de Dios ante el resto de la sala. Puf, es un choque frontal, desde luego. O sea, rompe por completo con lo que la cultura popular contemporánea nos ha enseñado que debe ser la espiritualidad. Totalmente. Solemos asociar lo espiritual con la ausencia de estructura, digamos, como si la organización milimétrica y la mística fueran elementos que se repelen por naturaleza. Y justo por eso los documentos que traemos hoy a este análisis exhaustivo son tan, pero tan asombrosos. Nos vamos a sumergir en unas presentaciones internas, documentos de trabajo reales de una institución llamada ISEM. Ajá, el ISEM. Sí, concretamente pertenecen a su programa de cursos de formación espiritual. Y ojo al lema de cabecera, porque ya nos avisa del tono. El lema es más luz para ser más libres. Fíjate, eso sugiere que el conocimiento intelectual y espiritual es la verdadera llave maestra de la libertad. Exacto, es fascinante. Es un enfoque que de hecho bebe directamente de tradiciones muy antiguas, donde la ignorancia es vista como la verdadera prisión del ser humano. Pero bueno, el material deja muy claro desde la primera línea que esta luz no se imparte por el mero placer intelectual de filosofar. Ni muchísimo menos. O sea, la primera diapositiva lanza una especie de filtro de entrada, lo que ellos denominan una moción de orden. Una declaración de intenciones total. Sí, subrayan que este nivel de enseñanza es exclusivo para personas que ya tienen un compromiso activo de servicio dentro de su iglesia. Claro, no es para cualquiera que pase por allí. Eso es, el objetivo final de adquirir este conocimiento es lo que llaman el rescate. Quieren forjar a los alumnos para que se conviertan literalmente en agentes de bendición. Y esto, la verdad, nos da la pista de despegue perfecta para el objetivo de nuestra charla de hoy. Eso creo yo también. Vamos a desgranar cómo este grupo tan particular instruye a sus líderes en las profundidades de la pneumatología. Una palabra contundente. Ya te digo. Para quien no esté familiarizado con el término técnico, la pneumatología es la rama específica de la teología que se encarga del estudio del Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces, nuestro propósito aquí es observar el mecanismo mediante el cual traducen conceptos teológicos milenarios que a priori suenan abrumadoramente densos. Sí, pesadísimos. Exacto, pues cómo los traducen en acciones prácticas, medibles y orientadas a una agenda de trabajo corporativa muy ambiciosa, trazada para el año 2026. Pues venga, vamos al lío porque antes de ponerlos la toca de teólogos y bucear en las definiciones sobre la divinidad, a mí me resulta indispensable entender la maquinaria de este grupo. Claro, el contexto es clave. Porque toda la teología profunda que vamos a ver viene envuelta, sorprendentemente, en un organigrama que tiene fechas de entrega y responsables directos. Es un diseño pedagógico que, bueno, podríamos llamar la práctica dictando la necesidad de la teoría. Vale, vamos a desgranar esto, porque de verdad que choca muchísimo con la idea convencional del retiro místico. Ya. En los documentos se establece un objetivo 2026. Y no hablan de conseguir un estado alterado de conciencia colectiva para entonces, ¿eh? No, para nada. Hablan de ejecutar de manera impecable 4 programas de una escala considerable y cada uno tiene nombre y apellidos. Arrancan con una plenaria teológica en el mes de junio y, atención, el responsable absoluto es Héctor. O sea, una especie de director de proyecto con un entregable ineludible. Era para el alma, esta vez bajo la responsabilidad de Ezequiel. Ajá. ¿Otro responsable asignado? Sí. Luego, a finales de noviembre, llega la fiesta de cierre de año, capitaneada por Marta, y el broche final, la gran campaña de Navidad, en diciembre, recae sobre Nicolás. Y fíjate, en la propia presentación invierten tiempo específico de la clase en proyectar estos nombres y estas metas en la pantalla. Es que viendo este nivel de pragmatismo corporativo te prometo que me asalta una duda tremenda. A ver, dime. ¿Por qué arrancar un curso sobre misterios celestiales, sobre teología profundísima, listando quién se encarga del catering o de la logística en el evento de septiembre? Bueno, la respuesta está en la propia definición de sus objetivos fundacionales.
Si recuerdas, al principio hablábamos de que buscan crear agentes de bendición enfocados en el rescate. Sí, los agentes de bendición. Eso es. Pues desde su perspectiva institucional, la teología es sencillamente el combustible para la maquinaria. Vale, el combustible. Consideran que tener líderes capaces de recitar teología sistemática de memoria, pero que luego son incapaces de organizar a la comunidad para una acción concreta de rescate, pues es un fracaso pedagógico rotundo. Claro, se convierte en erudición inútil, ¿no? Conocimiento que no va a ninguna parte. Así lo entienden ellos, totalmente. Al colocar los nombres de Héctor, Ezequiel, Marta y Nicolás en la pantalla, antes siquiera de abrir la Biblia, están anclando la inmensidad del cielo a la tierra firme. ¡Qué buena imagen! Le están diciendo al alumno, a ver, ¿vamos a estudiar conceptos infinitos? Sí, pero la métrica de éxito de este curso es que la plenaria de junio funcione y movilice a la gente. Esta introducción logística sirve como contenedor pragmático para todo lo que viene después. Ya. Pero ese pragmatismo corporativo tan extremo nos empuja a plantear una pregunta fundamental, o al menos a mí me lo parece. ¿Cuál? Si van a tratar la Agenda de 2026 como un proyecto estratégico de una empresa de primer nivel, en plan multinacional. Sí, con sus project managers y todo. Exacto. Entonces, ¿a quién consideran su CEO? ¿Quién es el responsable último de darles el poder para cumplir todo esto? Ah, claro. Y aquí es donde las fuentes dan un giro tremendo. Y entramos de lleno en la redefinición de su principal figura de estudio. Entramos en la base misma de la pneumatología, que, como vamos a ver, requiere derribar muchísimos prejuicios culturales. Sí, tela. El curso dedica un esfuerzo masivo a sacar a los alumnos de un error de base. Hacen muchísimo hincapié en redefinir al Espíritu Santo como una entidad personal. Personal, esto es clave. Sí, de ninguna manera como una simple energía. Utilizan el pasaje del Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 16, para introducir el término paráclito, que de forma muy llana traducen como el que ayuda. El ayudador, sí. Pero luego proyectan una declaración teológica que a mí me parece, la piedra angular del documento. Insisten vehementemente en que el Espíritu es un Él, en mayúsculas, no un ello. ¡Wow! Y es que ese simple cambio de pronombre de ello a él altera toda la arquitectura mental del creyente. Es que rompe el molde de la cultura pop por completo. Piensa en nuestra referencia más inmediata para lo espiritual en la Cale, que probablemente sea la fuerza de Star Wars. Totalmente. Que la fuerza te acompañe. Eso es. Solemos imaginar el espíritu como un campo de energía místico, algo impersonal que si entrenas lo suficiente puedes canalizar para levantar objetos, o, en el caso de ISEM, para organizar macroeventos. Claro, como una herramienta. Exacto. Se entiende como una especie de batería cósmica infinita a la que te conectas para tener vigor y hacer cosas. Y esa visión concibe lo divino como una herramienta neutra a disposición de la voluntad del usuario. Tú lo usas a tu antojo. Pues las diapositivas frenan en seco esa idea. Citando cartas del Nuevo Testamento como Romanos o Corintios, argumentan que este Él posee mente, emociones y voluntad propia. Mente, emociones y voluntad. Sí. Detallan que puede hablar, enseñar, testificar, interceder e investigar lo profundo. Y la parte que resulta más intimidante, que a mí me dejó loco, aparece al mencionar Efesios 4:30 o Hechos 5, donde subrayan que al Espíritu Santo literalmente se le puede mentir o se le puede entristecer. Entristecer. Es una palabra con mucha carga. Muchísima. Yo me pongo en el lugar de Ezequiel, preparando el evento de septiembre, y me entra un poco de vértigo, la verdad. No me extraña. Claro, si crees que estás colaborando con un ente que siente tristeza si actúas mal, ¿cómo no te paraliza el miedo a equivocarte constantemente? Bueno, ahí radica el cambio psicológico y ético más profundo de este curso. Volviendo a tu metáfora de la fuerza de Star Wars, la gran diferencia es que una energía electromagnética no te exige integridad moral. Claro, le da igual si eres bueno o malo. Exacto, solo exige técnica para ser canalizada. Si cometes un fraude usando una batería, la batería no se siente traicionada. Ya, no te juzga. Sin embargo, al estudiar que el espíritu es un individuo que decide y escudriña intenciones, el curso establece que la relación principal no es de uso, sino de recíproca rendición de cuentas. O sea, ya no hay espacio para la doble moral, porque el jefe del proyecto, entre comillas, conoce tus pensamientos. Y reacciona emocionalmente a ellos, como bien señalas con el término entristecer. El documento concluye en esta sección que, por tratarse de un él, la respuesta humana obligatoria debe ser obedecer, amar y adorar. ¡Wow!
Así que el peso sobre Héctor o Marta ya no recae únicamente en la logística, sino en mantener una relación íntima de honestidad y lealtad con una figura que evalúa las intenciones detrás de la organización. Menuda presión. Y fíjate, si lidiar con una persona invisible que conoce tus intenciones ya es una carga abrumadora, el material del curso todavía pisa el acelerador un poco más. Aún hay más, ¿sí? Porque no te están diciendo que te relacionas con un ángel muy avanzado o un emisario cualquiera. El temanio eleva a esta persona a la categoría suprema del universo, aportando las pruebas de su absoluta divinidad. Que es el paso lógico e ineludible en la teología cristiana trinitaria, claro. Sí, y para sostener una afirmación tan inmensa, el documento no se anda con rodeos. Utiliza como prueba principal un pasaje súper dramático del libro de los Hechos, en el capítulo 5. Ah, la historia de Ananías y Safira. Esa misma. Es esa escena tan conocida donde se acusa a un individuo de fraude financiero dentro de la comunidad primitiva. El texto le reprocha directamente: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ajá. Y en la siguiente frase de condena, dictamina sin dudar: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Establecen una equivalencia directa, como si fueran sinónimos absolutos. Es que constituye un silogismo teológico brillante, que se ha empleado desde hace siglos, de hecho. Si mentirle a X equivale a mentirle a Dios, pues la conclusión deductiva es que X es Dios, no hay más. Total. Y luego, las presentaciones despliegan un catálogo asombroso de lo que denominan atributos divinos, que están compartidos equitativamente con la figura del Padre y del Hijo. Los famosos atributos inconmensurables. Eso es. Hablamos de propiedades insondables, ¿eh? Omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia y eternidad. Casi nada. Casi nada. Pero, a ver, aquí es donde la lectura me generó un cortocircuito. Uy, a ver, cuéntame. Las fuentes de repente se desplazan al libro del Apocalipsis y recogen una descripción donde se refieren a él como los 7 espíritus. Ah, claro, el Apocalipsis. Es que, ¿por qué una estructura de estudio que invierte tanto tiempo en dejar clarísimo que es un único individuo indivisible, de repente introduce un término que parece fragmentarlo en 7 pedazos diferentes? Me voló la cabeza. Te entiendo, te entiendo. Es una aparente contradicción muy común cuando el lector moderno se enfrenta a textos antiguos, sobre todo si no se tiene en cuenta el género literario. ¿Vale? Para comprender esa frase de Apocalipsis, hay que entender cómo funcionaba la literatura apocalíptica. A diferencia de lo que Hollywood nos ha enseñado, lo apocalíptico en la antigüedad hebrea no significaba explosiones, meteoritos y el fin del mundo. No es como en las películas de catástrofes. Exacto. Era un género literario muy específico, profundamente codificado, que transmitía mensajes de resistencia a través de símbolos y, sobre todo, números. Ah, vale. Como si fuera una encriptación teológica, que sus primeros lectores entendían al instante, ¿no? Exactamente, esa es la clave. En ese sistema de encriptación hebreo, el número 7 jamás representa una simple cantidad matemática. Es el código universal para la perfección y la totalidad. Qué curioso. Entonces, el curso se detiene aquí para aclarar que no existen 7 espíritus diferentes sobrevolando el universo. Utilizan esa imagen literaria para enseñar que su perfección divina es absoluta y que su ministerio opera en su plenitud total. Tiene todo el sentido ahora. Es un recurso pedagógico fantástico que el curso usa para demostrar cómo toda la Biblia, del Antiguo al Nuevo Testamento, utiliza diferentes metáforas para describir una misma entidad indiscutible y perfecta. Vale, entendido el recurso de la literatura apocalíptica. Pero claro, todo este bloque nos deja ante un problema de escala brutal. Sí, un abismo, básicamente. Claro, acabamos de configurar a un ser omnipotente, perfecto, inabarcable y eterno. Si yo soy un alumno del curso, lleno de defectos humanos, debilidades, miedos, la pregunta práctica es obligatoria. Adelante. Pues, ¿cómo se supone que un simple mortal establezca contacto con una deidad tan infinitamente superior sin ser fulminado en el intento? Es que esa es la gran tensión intrínseca de cualquier sistema de creencias monoteísta. Cómo construyes un puente transitable entre lo finito, que somos nosotros, y lo infinito, que es la divinidad. Pues el manual de Izem responde a ese desafío inmenso con un mecanismo fascinantemente lógico, estructurado casi como un plano de ingeniería. A ver. Lo denominan el círculo de la adoración divina, y su función es detallar el proceso exacto de cómo la criatura se comunica con el Creador. Digamos que es el diagrama de flujo interno que hace posible la espiritualidad. Exacto, un diagrama de flujo, y reparte los roles de forma muy clínica, ¿eh? Explica que el Padre es el objeto supremo de la adoración,
el destinatario final del mensaje, ¿Vale? el Hijo opera como el camino, la vía o el acceso validado, y la pieza revolucionaria para el creyente aquí es el Espíritu Santo, al que definen como el agente que literalmente mora en nosotros. Habita dentro, claro. Sí, su función en este diagrama es guiar al humano hacia la verdad y capacitar el corazón para que pueda emitir esa adoración correctamente hacia el Padre. La verdad es que la genialidad de ese círculo reside en su dinamismo. En términos teológicos, plantea que el propio Dios decide habitar dentro del ser humano, actuando como un traductor interno. ¡Qué buena palabra! Un traductor. Sí, para capacitar a ese humano y que logre comunicarse de vuelta con el propio Dios. Es un ciclo. Tratando de buscar un paralelismo contemporáneo, a mí todo esto me recuerda poderosamente a la arquitectura de la computación en la nube. Uy, me encanta. A ver, desarrolla eso. Pues mira, imagina que el cerebro humano, con todas sus limitaciones emocionales, es un ordenador viejo de los años 90. Vale, un cacharro obsoleto. Eso es, y quiere ejecutar un software increíblemente complejo y pesado, que sería la adoración divina. Pero claro, no tiene capacidad de procesamiento, se colgaría al instante. Pantallazo azul. Totalmente. Lo que plantea este curso es que el espíritu actúa como el procesador en la nube. Todo el trabajo pesado, insondable y divino se hace fuera del alcance del hardware humano, pero fluye a través de él. Tú pones la voluntad, el clic del ratón, pero la nube pone el poder absoluto para que la conexión no falle. Me parece una analogía extraordinariamente útil para entender el mecanismo del paráclito, de este que ayuda. La teología asume la incapacidad humana como punto de partida y propone la provisión divina interna como la única solución tecnológica, por usar tu término. Pero lo que hace de este análisis algo verdaderamente único es lo que ocurre en la siguiente página del documento, que esto me dejó loco. A ver. Vienes de meditar sobre la omnisciencia, la nube divina, el infinito, unos conceptos elevadísimos, y de repente, sin anestesia, la diapositiva te arroja a la Tierra con las tareas asignadas para la próxima reunión, que está fechada el 3 de mayo. Tienen un cronómetro literal puesto encima, De vuelta a la sala de máquinas de golpe. pero de un plumazo, y el nivel de exigencia es abrumador. Hay 3 exposiciones programadas frente al resto del equipo. Toma nota, ¿eh? Dime. Marilú, Majo y Vero tienen que organizar una exposición de los conceptos fundamentales aprendidos en abril. Cuentan con 10 minutos. 10 minutos. 10. Después sube Ezequiel al estrado, con el mandato de predicar el mensaje del Evangelio aplicando estos principios, pero su límite es de 5 minutos. Wow. Y para terminar, Estela debe dirigir una ceremonia tan central como la Cena del Señor, conectándola con la teología del curso, también con un techo implacable de 5 minutos. Menuda prueba de fuego para cualquier orador. Y espera, que la carga de trabajo de los alumnos no acaba en el cronómetro. El documento indica que todos, sin excepción, deben seleccionar pasajes recomendados que son teológicamente densísimos. ¿Cómo cuáles? Pues se menciona explícitamente el Salmo 139 o el capítulo 9 de Hebreos. Tienen que grabar un vídeo personal explicando la verdad que esconde el texto y redactar un bosquejo de predicación de 2 puntos clave. Tela. Tela marinera. Piensa en el Salmo 139. Es ese texto monumental que reflexiona sobre la omnipresencia preguntando, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Si subo a los cielos, allí estás tú. Sí, famosísimo. O el complejísimo capítulo 9 de Hebreos, que desgrana cómo Cristo se ofreció a través del Espíritu Eterno. Y la instrucción de ICMS resume estas inmensidades en un bosquejo rápido y un vídeo y explícalo todo en 5 minutos. Es que el contraste entre la materia prima y el formato de entrega parece diseñado específicamente para llevarlos al límite de sus capacidades de síntesis. Es como exigirles el elevator pitch más intimidante de la historia del universo, vamos. ¿Cómo sintetizas la eternidad en lo que dura un vídeo de TikTok o de YouTube? Y, sobre todo, ¿por qué forzar esa brutal fricción entre la adoración infinita que acabamos de ver y este límite de tiempo tan asfixiante? Bueno, si observamos la estructura pedagógica desde fuera, el mensaje que subyace es contundente. El material parte de una premisa implacable, y es que la teoría sin aplicación inmediata es conocimiento muerto. Claro. Han diseñado lo que, a efectos prácticos, funciona como una incubadora de alto rendimiento para líderes. La teología enseña que una deidad perfecta y omnipotente les empodera y reside en ellos. Vale,
esa es la teoría grandiosa y reconfortante. Pero luego tienen que demostrarlo en la vida real. Evidentemente, la validación de ese poder interior no se mide por cuánto lloras en un retiro contemplativo. Se mide cuando el alumno asume la disciplina y el coraje de pararse frente a su congregación, ceñirse a un tiempo otorgado y articular un mensaje divino con una claridad meridiana. Qué difícil. Muchísimo. Y si lo conectamos con nuestro contexto actual, piénsalo, vivimos en una época de déficit de atención extremo. Sí, de locos. Si no logramos mantener la concentración en un vídeo de 1 minuto en redes sociales, exigirle a un futuro agente de bendición que condense la naturaleza de Dios de forma atractiva y precisa en 5 minutos es probablemente el entrenamiento más realista y necesario que podrían darle. El cronómetro no abarata lo divino, obliga al orador a deshacerse de toda la paja humana y dejar solo el núcleo del mensaje. Puf, visto así, tiene todo el sentido. Qué travesía tan espectacular nos han regalado estas presentaciones internas. Resulta imperativo recapitular un poco el viaje que hemos hecho hoy. Sí, hagamos un repaso. Comenzamos abriendo la puerta a la estrategia ejecutiva de ISEM, conociendo a sus agentes de bendición y la apabullante agenda de eventos masivos fijada para 2026. Todo bajo los hombros de Héctor, Ezequiel, Marta y Nicolás. Exacto. Desde allí, el temario nos forzó a desechar nuestra idea pop de una fuerza cósmica ciega para revelarnos al Espíritu Santo como un Él. Un ser personal, con intelecto y emociones, capaz de sentirse entristecido o engañado. Una entidad que además ostenta toda la autoridad y jerarquía de la divinidad plena, poseyendo atributos inabarcables como la eternidad y la omnisciencia. Y todo representado en esa clave hebrea de perfección total que es el número 7. Y para finalmente entender cómo toda esa apabullante maquinaria teológica, que incluye este círculo de adoración donde Dios actúa como nuestra propia nube de procesamiento interno, aterriza de forma vertiginosa en un cronómetro. Ahí es nada. 5 minutos para la prédica de Ezequiel, 5 para la ceremonia de Estela y tareas semanales que obligan a destilar textos tan profundos como el Salmo 139. Vamos, es la fusión absoluta entre la mística más profunda y el pragmatismo corporativo más exigente. Es una maravilla. Al contemplar este diseño integral, que entrelaza lo eterno con la agenda de un martes cualquiera, a mí me aflora una reflexión ineludible sobre el impacto psicológico de vivir bajo este paradigma. A ver, cuéntame. Si reflexionamos sobre la mente de estos agentes de bendición, nos encontramos con personas que operan bajo una convicción abrumadora. Creen literalmente que la fuente de su intelecto, sus decisiones y su voluntad no es simplemente la biología de su cerebro. Claro. Creen que es una deidad perfecta, omnisciente y eterna que físicamente habita en su interior para traducir y dirigir sus vidas. Y yo estoy segura de que semejante certeza altera radicalmente la forma humana de procesar el fracaso y el éxito cotidiano. Es que cambia por completo las reglas del juego psicológico, sin duda. Plantea un interrogante profundísimo sobre la condición humana bajo la fe. Piensa en esto. Cuando el evento 2026 falle, cuando la logística se caiga o cuando duden de sus capacidades, el sentimiento de culpa es exponencialmente más doloroso, porque sienten que están decepcionando personalmente al creador del universo que mora en ellos. Uf, qué peso. O en contrapartida, el consuelo frente a la adversidad es infinitamente superior, porque confían en que el peso final de la obra no descansa sobre su falible naturaleza humana, sino sobre el procesador infinito que lo sustenta. ¡Wow! Es una perspectiva sobre la psique del creyente que resulta verdaderamente magnética. ¿Dejamos este dilema psicológico y teológico suspendido en el aire para cualquiera que esté escuchando? Me parece una grandísima pregunta para llevar en mente durante los próximos días y sacarle punta mentalmente. Ha sido un privilegio enorme zambullirnos en estos documentos hoy, hilar conceptos que parecían tan dispares y asomarnos a una forma de construir líderes tan meticulosa y profunda. Totalmente. A nuestra audiencia que nos ha seguido en este análisis exhaustivo, le animamos a mantener encendida la llama de la curiosidad intelectual. Cuestionemos, leamos con perspicacia y rasquemos siempre la superficie de las cosas, porque nunca se sabe dónde vas a encontrar la siguiente gran revelación. Eso es. Continuaremos explorando textos fascinantes para aportar siempre un poco más de luz. Nos encontramos en la próxima Inmersión Profunda. Un inmenso placer. Continuemos buscando y aprendiendo juntos.